Muy buenas a todas. Hoy vuelvo con uno de mis formatos favoritos, que es una página de Art Journal. Como veis, esta empieza con un potaje de los míos. Un potaje que no salió como yo esperaba, porque lo que utilicé, pues bueno, eran algunas cosas que no estaban en muy buen estado. Pero ya sabéis, el lema no se tira nada. Decidí ponerlo en esta página de Art Journal, utilizando un stencil y la espátula para rellenar lo que sería todo el fondo con ese potaje, que como veis aún queda más y se fue a unas ATCs. La página se quedó atascada un montón de días porque no me inspiraba absolutamente nada, ni la textura, ni el color, ni nada, pero finalmente la retomé, empecé a echar pigmentos, pintura y como veis con un stencil de letras y la pasta Zeugma pongo textura en las dos esquinas contrapuestas y un poquito en el centro para, bueno, como primeras capas para dar un poco de interés a ver si así volvía la inspiración. Y bueno, parece ser que sí. Así que una vez os explico este paso que se quedó atascado, empezamos otra vez. Dijéramos que empezamos de cero. Vale, cojo el pigmento Bali, le echo agua. Ya sabéis que los pigmentos con el agua es como revelan todo su potencial. Y con un pincel mojadito, bien empapadito en agua, lo voy, dijéramos, estirando y colocando un poquito hacia donde me parece a mí que tiene que estar ese azul más potente o menos diluido, dijéramos, que lo que había antes. Lo seco para poder seguir. Ahora mezclo el pigmento Cantaloupe y el rojo. El Cantaloupe es una especie de naranja. Los mezclo para conseguir el tono que voy buscando y ahora, pues bueno, ya me veis, lo voy poniendo por las zonas donde está el stencil de hexágonos, que también es de Fridita. También los motivos estos así me encantan. Ahora añado un poquito más de rojo para que sea un poquito más intenso y lo voy poniendo pues por donde me parece, básicamente. Algunas zonas les doy como más intensidad y otras las dejo más claritas. Aprovecho ese mogollón para hacer unos salpicones y vuelvo a echar un poco más para potenciar, como veis, algunas zonitas que se vea como más intenso este rojo anaranjado. Como veis, todo no está exactamente del mismo color. Hay algunas más claras de la primera capa y esta más oscura de la tercera, creo que es, o cuarta. Vale, ahora voy a hacer una mezcla con el negro y el Bali, que da como resultado un azul bastante profundo. Yo no sé ponerle nombre a los colores, pero bueno, yo me hago mis potajes, ¿lo veis? Y lo mezclo con gesso transparente. En este caso lo hago para que no sea tan ligero y no se me vaya el color de fiesta. Quiero controlar un poquito más dónde lo pongo. Si lo hubiera puesto solo con agua, pues la verdad es que se mueve bastante más. Al mezclarlo con el gesso, consigo que la textura sea un poquito más como de una pintura y puedo controlar mejor esas zonas que veis que estoy creando como más oscuras. El arte abstracto no le busquéis mucho significado, aunque cuando uno que me hago perdonar cuando uno lo está haciendo sí que ve ciertas cosas a veces, pero se quedan para uno, ¿vale? Ahora he cambiado el pincel y hago otra vez salpicones. Os digo que según el pincel que utilicéis, los salpicones quedan de una manera o de otra, así que os animo a investigar con cuál de vuestros pinceles os gustan más los salpicones. Ahora con la pintura Red Velvet lo que voy a hacer es simplemente acariciar las texturas. Aquí se ve muy rápido y parece que estoy apretando, porque lo he pasado a velocidad casi 5 de lo que sería la normal, pero simplemente estoy acariciando por encima de las letras y de la textura rugosa que hemos creado en las partes centrales. Ahora voy a cambiar el color y voy a utilizar el color mandarina, y aquí, bueno, iba demasiado rápido y he perdido un poquito el control de lo que quería hacer, y aunque por aquí voy bien, ahora tengo un pequeño fallo. Es pequeño porque se puede solucionar. ¿Veis? Ahí se me ha hecho un manchurrón que intento limpiar, pero al intentarlo limpiar
se revela el pigmento que había debajo y eso no me gusta, pero ya sabéis que todo tiene arreglo, así que decido manchar un poco más de lo que yo tenía previsto inicialmente para solucionarlo. Como veis, ahí sigue estando esa mancha, yo la sigo viendo y me molesta, pero lo vamos a arreglar. Creo este color mezclando el pigmento Bali con el rosa bebé. Creamos otro azul distinto con el que también voy manchando selectivamente, pero como veis casi todo va a parar encima de aquella mancha. La mancha prácticamente no se ve, pero yo decido que se vea menos y ya veréis cómo lo termino, porque yo sé que está ahí la mancha. Ya veis, le voy aplicando con la esponja y tal y cual, que si a nadie le dijéramos, o sea, si a alguien le dijéramos que ahí había una mancha, pues prácticamente ahí ya no se percibe. Pero yo sé que está y la acabaré tapando del todo. Vale, este efecto me gusta mucho. Pongo el stencil en el mismo lugar exacto donde habíamos puesto en el inicio y con pintura blanca le doy unos toques y así creamos como una especie de dimensión, o sea, como si fuera un 3D, porque ahora los hexágonos parece como que se mueven y bueno, es un efecto que mola mucho y ya veis que es muy sencillito. Ahora voy a pegar esos hilos, que es como una conexión entre la palabra de arriba y la palabra que habrá abajo, y los hilos pasan a través de la página hasta llegar a la otra palabra. Pongo un trocito de sari de seda y encima voy a pegar las palabras con el gel medium mate, porque así cuando se seque, en el caso de los hilos, no se verá, se quedará camufladito con la página y ya estará. Una página que empezó sin inspirar nada, la verdad es que me gusta muchísimo el resultado. Espero que a vosotras también. Si es así, pues nada, me lo dejáis en comentarios, os suscribís, me dejáis un like, le dais a la campanita para no perderos nada, que ya sabéis que publico cuando puedo. Y nada, nos vemos pronto y hasta el próximo tuto. Chao, chao, besitos. ¡Mua!